Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy te traigo el horóscopo general. Vamos a comenzar contigo, Cáncer. Bueno, mi queridísimo Cáncer, pues en este vídeo de hoy te voy a dar un mensaje con la bola de cristal, Cáncer, que me lo habéis pedido mucho, así que en este vídeo ya toca. Cáncer, ya sabéis que vamos a ver un poquito de todo, pero en lo que más nos vamos a centrar es en el tema sentimental. Vamos a ir comenzando, Cáncer. Vamos a ver. Ambiente revuelto dentro del trabajo, Cáncer. Pero estos son habladurías. Hasta que tú no veas las cosas, digamos que no te adelantes a los acontecimientos. Si lo has hecho bien, van a llegar recompensas. Eso tenlo clarísimo. Cáncer, que no estáis trabajando. Yo veo muchos de vosotros que os estáis o podríais haberos arrepentido en algún momento de no haber cogido una oferta que ya en su momento os ofrecieron, ¿no? Tengo que decir, Cáncer, que yo veo la proposición de realizar algo o de que tú formes parte de algo, pero no es como llegar a una empresa, dejar el currículum, te hago una entrevista. No, no es esto, es otra cosa. Entonces yo veo esa oportunidad para ti, Cáncer. Los que tenéis un negocio, tienes la sensación o te está llegando información, Cáncer, de que una persona dentro de tu negocio te podría estar traicionando. Bien. Tú vas a tener la oportunidad de saber esto. Y tú vas a tomar tus decisiones. Vamos a seguir. Cáncer, seguimos. Cáncer, ¿qué? Vamos con la economía. Y después vamos a comenzar con el amor. Cáncer y tu economía. Vas avanzando en tu economía, Cáncer, poco a poco, pero ya estás más cerca del triunfo. Eso es muy positivo. Noticias, todo lo que tenga que ver con la economía, llegan buenas noticias en todos los aspectos. Tanto de dejar de pagar algo, tanto de recuperar algo, tanto de lo que sea, llegan buenas noticias, Cáncer. Vamos a seguir. Seguimos. Tengo que hacer hincapié, Cáncer, en la economía de que muchos de vosotros os vais a quitar algo de en medio que os estaba costando el dinero. Ahora sí, vamos a seguir, Cáncer, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Y vamos a comenzar con los Cáncer que estáis solteros. Vamos a ver, Cáncer, solteros. Hay cosas que aunque en un principio nos vengan, situaciones que aunque en un principio nos vengan grandes, sabíamos que iban a ocurrir, ¿no? Encrucijadas en tu vida, Cáncer, pero ten en cuenta algo, que si
una persona está por destino en tu vida, da igual las encrucijadas que haya, da igual todo lo que se quiera interponer en el camino, porque finalmente no importa el camino que coja, finalmente el destino es a ti. Puede rodear más, puede rodear menos, pero el destino es a ti. Vamos a seguir. Cáncer, que estáis solteros. Y tengo que decir en este caso, Cáncer, que muchos de vosotros habéis estado o estáis, algunos de vosotros, como en una situación media oculta aquí, un poco rara. Pero me voy a centrar en las personas importantes, Cáncer, que quedan muchos cambios de venir a tu vida, que quedan personas por llegar a tu vida, que una persona en concreto tendrá que tomar sus decisiones más adelante, que da igual lo que esto separe, que finalmente esta persona jamás dejaría la comunicación contigo y lo que en un principio se vea parado, continuará después por destino, sí o sí. Cáncer, ¿qué te parece? Si tú ya has pasado por esta situación y está la cosa parada, tú esperas que esa persona va a llegar. Vamos a seguir. Si has notado alguna vez, Cáncer, y si no lo has notado, te digo que podrías notarlo más adelante, que esta persona tiene alguna especie de algo hecho, algo por el estilo, podría ser, ¿eh? Es una persona que te habla bien en un momento y luego te habla mal. Y luego te quiere mucho y luego no te quiere y luego está muy mal y luego se come el mundo. Cosas así. Te veo en pareja, Cáncer. Con muchas controversias, con mucho obstáculo de primeras, pero te veo en pareja. Y por mucho que no quiera la familia, te veo en pareja. Tiene que salir clarísimo. Clarísimo, clarísimo, Cáncer. Vamos a seguir, Cáncer. Vamos a hacer una general para los que estáis solteros, solterísimos. Vuelve a salir lo mismo, Cáncer. Es una etapa que hay que se tiene, parece ser, por destino, que reanudar. Y sale claramente, Cáncer. Con una persona que tú ya o has estado o tienes algo que ver con esa persona. Y voy a decir que muchos de vosotros es una persona ya de un amor de años, de hace años, Cáncer. Que fue un amor que no se pudo dar. Es esta persona. Así que para los solterísimos vuelve a salir lo mismo, Cáncer, no cambia. Vamos a seguir, Cáncer. Cáncer, que estáis solteros. Si yo estoy en lo cierto, Cáncer, y espero tu comentario, esta persona que ya te he dicho por dónde viene, que ya la conoces, que posiblemente sea un amor que en su momento hace años no se pudo dar. Te digo
que esta persona va a remover cielo y tierra para que se dé el encuentro entre vosotros dos. O sea, que esto no es una casualidad. No. Esto es que estoy recordando a esta persona que no tengo que darle explicaciones a nadie y que voy a buscar a esta persona. Por si me cae la breva y está soltero, soltera. Ya me contaréis. Vamos a seguir, seguimos. Cáncer. No te me vayas, Cáncer, que estáis solteros, porque ya sabes que te voy a dar un mensaje especial del amor y también te voy a dar un mensaje con la bola de cristal. Así que espérate un momentito. Vamos a seguir con los Cáncer que estáis casados en convivencia y, como no, Cáncer que estáis de novios. Cáncer, casados, en convivencia, novios. Estamos en búsqueda de la paz. Vamos despacio. Esto es bueno. Sois dos caracteres muy parecidos. Por eso chocáis tanto. No pienses, no es la persona de mi vida, no, es que sois iguales. Mírate en el espejo. Cáncer. Y por eso chocáis. No es que no haya amor aquí. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más. Cáncer, casados, en convivencia y novios. Ya muchos de vosotros tomasteis decisiones, ¿vale? Tomasteis decisiones y no entra en la cabeza de ninguno el volver atrás a estar en una situación, y la voy a decir claramente, entre dos personas. Estamos en una lucha porque hay debilidad todavía, Cáncer, y no queremos caer en esa situación. ¿Vais a caer en esa situación? Os diría que no, porque esa persona me sale ya lejana. Me sale en su vida, me sale lejana, entonces no hay cabida para esto. Cáncer, para todos los demás, llegará el amor a vuestra vida y llegará las demostraciones que tú nunca te hayas imaginado llegarán, y te voy a decir por qué van a llegar para muchos de vosotros. Porque llegan nuevos miembros a la familia y esto hará que vosotros os unáis más. Tú tienes la sensación que tu relación se está ocultando, que está muy bien, a otra persona. Pero es que se tiene que ocultar a esa persona porque esa persona tiene mala fe, actúa con mala fe. Yo no puedo decirle a esa persona que sé que actúa con mala fe que estoy maravillosamente con mi pareja. No, de momento no. Vamos a seguir. Cáncer. Cáncer, casados, en convivencia y novios. Que hablen los demás todo lo que quieran hablar, Cáncer. Que cuestionen vuestro amor. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que si está por interés, que si no sé qué, que si no sé cuántas, que si patatín, que si patatán, que si la inmadurez. Si tú sabes lo que estás viviendo con esta persona, Cáncer, que te da igual lo que te dicen los demás. La mitad de lo que dicen y más es mentira. Hay amor, de verdad. Yo sí veo sentimientos. Lo que pasa es que hay actuaciones que a veces nos sorprenden, ¿no? De la persona, pero es como te he dicho en un principio. Mírate en un espejo, Cáncer. Porque sois muy iguales. Vamos a seguir.
Cáncer, casados, en convivencia y novios. Ha llegado un momento en esta relación en la cual se pone punto y final a una situación, pero que todavía se tiene que actuar con prudencia, ¿vale? Que ya se le ha puesto punto y final. Que estamos en el momento de dar un paso más, a la estabilidad, a lo que nace, a lo que dura, y sobre todo a la fuerza de esta relación, Cáncer. Es muy importante, la fuerza de esta relación. Lo he dicho antes, lo voy a volver a repetir. Nuevos miembros a la familia harán que esta relación se fortalezca muchísimo más. Y ya cada uno lo tomáis como queráis. Casados, pueden ser nietos, pueden ser hijos, pueden ser... O lo tomáis como lo queráis tomar. Yo simplemente estoy viendo miembros de la familia. Si hubiera salido nuevos miembros en la familia. Si hubiera salido embarazo, te diría Cáncer, embarazo. Pero son nuevos miembros a la familia, de parte de quien venga. Vamos a seguir, seguimos, Cáncer. Vamos a hacer una general con los casados y con los que estáis conviviendo y los que estáis de novios. Lo que se ha prometido en ese momento delicado el cual habéis pasado, va adelante, es real, no dudes. Lo que pasa que se está haciendo poco a poco de manera inteligente. Por esta persona que te he dicho antes que está actuando con mala fe. Los que estáis de novios, igual te digo. Se sigue con la relación. Se lleva a cabo lo que se ha prometido. Así que calma, Cáncer, calma. Vamos a seguir. Seguimos con tu mensaje especial del amor, Cáncer. Voy a apuntar un número que te lo quiero dar al final del vídeo, ¿vale? Venga, vamos a seguir con el mensaje especial del amor. Mensaje especial del amor. Por muchas controversias, por muchos obstáculos, por muchas personas que estén al acecho de tu vida para que tú no avances, recibe todo lo bueno que llega a tu vida y abre tu corazón, Cáncer. Porque esas personas seguirán envenenándose y tú seguirás avanzando, ni más ni menos. Seguimos, Cáncer, vamos a seguir, no te me vayas, que te voy a dar tu mensaje con la bola de cristal, Cáncer. No olvides suscribirte al canal para no perderte nada. Vamos a seguir, Cáncer, el tema de la salud. Muchos de vosotros os veo con ciertos problemillas de piel, ¿no? Pero esto es algo que ya comenzasteis a miraros el año pasado y como que esto vuelve a reaparecer. Es algo que se puede... que es leve, también te lo digo, Cáncer, que es algo leve que se puede curar perfectamente, pero como siempre te digo, Cáncer, no soy médico, los riñones te me los cuidas también, Cáncer. Vamos a seguir con tu mensaje especial, vamos a trabajar con la bola de cristal también, Cáncer. Bueno, vamos a ver, Cáncer. ¿Por qué tanto pensamiento? Mucho pensamiento que a veces no te deja ver con claridad ciertas cosas. Y te voy a decir, Cáncer, que hay personas que podrían ser muy negativas en tu vida y que están muy cerca de ti. Quiero que tengas en cuenta la letra A,
en este caso, Cáncer. Se me está viniendo una persona, Cáncer, y me muestra un lugar que puede ser un ser querido tuyo o no, y si no es, Cáncer, este mensaje lo dejas pasar. Bueno, pues esta persona a mí me está mostrando un lugar muy seco. Es campo, pero muy seco todo. Un lugar con poco flujo de agua, Cáncer. Y esta persona, fíjate que solo se me muestran sus pies, me muestra sus pies andando por ese lugar. Y me sale esta persona descalza, ¿eh? Yo es que no sé si tú tienes algún amuleto o algo, un amuleto o algo que esta persona hizo con algo que pertenece a ese lugar, algo que da la naturaleza en ese lugar, Cáncer. Puede ser que tú tengas algo de esto. Esta persona podría estar diciéndote en este caso que está ahí, que está protegiéndote. Simplemente para que sepas, ¿no?, que está ahí. Ten en cuenta, Cáncer, que todas las personas negativas que haya en tu vida, vuelvo a lo que te estaba diciendo antes, si no nos damos cuenta antes, nos vamos a dar cuenta después. Esto es cuestión de tiempo. Yo siempre digo que las mentiras tienen las patas cortas. O sea que todo esto va a salir, Cáncer, no te tortures, no te vuelvas loco pensando quién es la persona que me traiciona, ¿no? Como por decirlo de esa manera, ¿no? Porque muchos de vosotros lo tomáis como una traición, otros de vosotros no tanto. Pero vais a tener la oportunidad de saber. No os preocupéis, Cáncer, no os preocupéis. Muy pronto. Te voy a dar el número 46 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje súper precioso para ti, Cáncer. Ya sabes que te veo la próxima semana. Un besote.